proveedor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, tenemos un montón de noticias positivas, seguimos con el mercado inundado de noticias positivas. Ahora os voy a enseñar un poco la lista de las noticias. Tenemos una recuperación otra vez de los 95.000, bueno, estamos en 94.957. Ayer salió un mal dato de PIB en Estados Unidos, los mercados se fueron para abajo por un momento, pero la recuperación fue otra vez tremenda. Tremenda más que nada porque no tenemos ninguna corrección y más bien parece que el mercado se está preparando para salir al alza. Lo normal en una situación normal sería una corrección y ya la habríamos tenido además con la excusa del día de ayer. Pero sin embargo, pues no solo Bitcoin, sino las bolsas pues están subiendo. Para que veáis que todo lo que nos decían de los aranceles y que parecía que se iba a acabar el mundo, pues ya veis como otra vez más, pues no se acaba el mundo, las finanzas son así. Siempre se buscan este tipo de eventos para comprar en descuento y es lo que nosotros intentamos también aprovechar, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ver la batería de noticias positivas que tenemos, que son todas estas. Entramos aquí, por ejemplo, y nos dice la empresa pública india Jetkin planea adquirir 135 bitcoins en los próximos 6 meses. O sea, desde todos los sitios, ya no es solo Japón y Estados Unidos, sino que ya desde diferentes países van adquiriendo Bitcoin varias empresas, ¿no? Vamos a quitar esta noticia y vamos con la siguiente, que es CZ nos dice que hay unos pocos países que ya están construyendo una reserva en Bitcoin. La traducción está mal hecha porque dice unos pocos países, no pocos países, ¿eh? No quiere decir que sean pocos, sino que unos pocos países, un puñado de países, ya están construyendo una reserva de Bitcoin. Eso nos dice CZ. La empresa pública Sendler Scientific acaba de adquirir 160 Bitcoin por 15,7 millones de dólares. No para. Y dice, estamos corriendo hacia los 4.000. Tienen 3.467. Todos tienen su objetivo. Esta empresa, pues por lo visto, tiene objetivo llegar al menos a 4.000. El otro día veíamos una empresa japonesa, que no sé si era Metaplanet, que tenía un objetivo para este año y otro objetivo para el año 2026 de alcanzar un número concreto de bitcoins. Así que están en la carrera por alcanzarlos. ¿Qué más tenemos? Roswell, Nuevo México, acaba de lanzar una reserva oficial de Bitcoin. Otra vez más, noticia positiva de adopción y esto no para. ¿Qué más tenemos? Nos dice Goldman Sachs, que es una entidad financiera estadounidense muy importante de 3 trillones, que la claridad regulatoria permitirá a las instituciones asignar capital a Bitcoin al siguiente nivel. Al siguiente nivel, queriendo decir que van a poder entrar con ganas, no con las restricciones que tenían, que andaban comprando acciones de MicroStrategy porque no les permitían comprar Bitcoin o porque tenían que presentar ciertas coberturas en sus activos o tenían que pedir permiso. Ahora con la claridad regulatoria pueden comprar la cantidad que quieran, así que esto lo llevará a otro nivel, como nos dice Goldman Sachs. Y por último, y no menos importante, ex-CEO de PayPal dice que quiere convertir Bitcoin en el estándar ganador para transferir dinero a nivel global, lo cual es brutal, ¿vale? Transferencias a nivel globales hechas por Bitcoin sería muy, muy, muy interesante, ¿vale? Y nada más, esto es todo lo que tenemos de noticias, que, bueno, nada más y nada menos, que son muchas. Bueno, seguramente habrá alguna más. Bueno, todo el mundo tiene su opinión hacia dónde va el mercado o lo que sea, pero lo que estamos viendo en realidad pues es una acumulación en esta zona de todos estos compradores que estamos teniendo. Seguramente los que están frenando el precio son los que están tomando beneficios pensando que va a haber una corrección, pero la corrección no se produce y no se produce incluso, como digo, teniendo una noticia ayer de PIB un poco flojo en Estados Unidos, ¿no? Que hizo que las bolsas cayesen por un momento y que Bitcoin en algún momento también nos fuésemos a la zona de los 93.000. El mínimo de día fue 92.900. Pero lejos de ser el inicio de una corrección, que era lo que normalmente hubiera tenido que pasar en una circunstancia normal,
fue un momento que los que están comprando aprovecharon y el rebote fue muy rápido de nuevo, rebotó 1000 puntos en 5 minutos y otra vez nos hemos puesto casi en 95.000, ya veis, estamos 94.999,98. O sea que el mercado nos está diciendo una cosa, nos está diciendo que no quiere caer y que para que caer tendría que pasar algo que desestabilice realmente el mercado. Por otra parte, el tema de los aranceles ya hemos comentado, no era sostenible y de hecho ayer salía la noticia de que Estados Unidos iba a ir a negociar con China para llegar a un acuerdo de aranceles. O sea que al final no es China el que está pidiendo negociar, sino que es Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, ha pasado un poco a segundo plano, ya nadie habla de ello y la situación es esa. Ya dijimos que no era sostenible, que eso no iba a poder mantenerse y que China solo se iban a quedar quietos esperando a que Estados Unidos se diese cuenta de que estaba cometiendo un error y es lo que está pasando, ¿vale? Así que eso es lo que tenemos también. Por otra parte, pues como digo, los mercados ya se han olvidado del asunto. La bolsa está recuperando, como veis. Ayer, a pesar de que tuvimos ese retroceso momentáneo por el dato del PIB, nos hemos ido hacia la resistencia, que es esa línea anaranjada. Y vamos a ver, porque si la supera, pues nos iremos hacia la zona de 5.800. En principio, como os dije estos días, no creo que la supere de inmediato, pero podría ser. Lo normal sería que estuviese entre la línea verde y la línea anaranjada las próximas semanas todavía, por lo menos 2 semanas, o por lo menos una semana y media. Y luego sí que podría ir hacia arriba. El objetivo de medio plazo es seguir yendo hacia arriba y volver a marcar máximos este año, ya lo hemos dicho. O sea que no nos extrañaría que en cualquier momento volviésemos a los máximos durante la segunda parte del año. Es lo que tenemos más o menos en mente, pero no sabemos lo rápido que puede llegar a ocurrir ese movimiento. El oro está cayendo porque evidentemente ya hemos dicho que este último movimiento es un movimiento un poco de canto del cisne, por decirlo de alguna manera, el último movimiento alcista dentro de un proceso de crecimiento que ha tenido en los últimos meses. Y también decíamos que en cuanto la bolsa estuviese a precios un poco más baratos, como ha ocurrido con la caída, y el mercado empezase a ver que los nubarrones se iban despejando en el tema de los aranceles, pues que la gente iba a volver a activos de riesgo y iba a dejar el oro, que ya no tiene mucho margen de subida en el corto medio plazo. Como decimos, los próximos años seguramente no lo veamos por encima de estos niveles, por mucho, si es que llega a subir por encima de estos niveles. Tiene que consolidar una subida que ha tenido muy fuerte y puede tardar años en consolidar esa subida. Es un activo, no olvidemos, que tiene una capitalización enorme, con lo cual los movimientos como el que hemos tenido pues cuestan mucho y luego cuesta mucho consolidarlo, cuesta años consolidarlo, con lo cual no creo que sea ningún precio atractivo el que ha estado estos últimos días cercano a 3.500, ¿no? Y bueno, el mercado de divisas parece que el dólar también empieza a coger un poquito de fortaleza, con lo cual todo parece que quiere volver un poquito a su cauce, a cómo estaba antes del problema de los aranceles. Evidentemente ya dijimos que el daño ya estaba hecho y que seguramente pues la economía americana lo pague en los próximos meses o incluso años, pero por lo menos si dan marcha atrás la cosa no irá peor y más o menos se podrá solucionar como siempre se soluciona, imprimiendo dinero, lo cual no va a evitar que haya más inflación y que la deuda pues siga creciendo, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Han querido infligirse ellos mismos un daño, pues lo tendrán que pagar los próximos meses y años, ¿no? Bien, en cuanto a Bitcoin, pues ya veis, la vela va bastante bien y llevamos como 9 días en esa zona, a ver, 9 días en esta zona, poca volatilidad. La volatilidad ha disminuido mucho porque excepto los días que subió el día 21 y 22 de abril, luego se ha quedado muy parado en esta zona y ya sabéis que cuando se queda parado muchos días, luego salta de forma explosiva. Y aquí lo que parece, por lo que vimos ayer, es que el salto va a ser hacia arriba. Y ya veremos a ver hasta dónde. En principio 98.000 y pico tiene una resistencia, 98.300 aproximadamente, pero no me extrañaría que el salto fuese más grande porque se está preparando una bastante importante, ¿eh? Todas las noticias que estamos viendo es de empresas que compran. Evidentemente hay alguien que les vende, porque si no, no estaría el precio donde está. Hubiera subido ya más, ¿no?
pero parece que son más importantes los compradores que los vendedores. No me parece que los vendedores sean grandes entidades ni nada por el estilo, sino también nos enteraríamos si estuviese vendiendo MicroStrategy o estuviese vendiendo alguno de los compradores importantes que hemos tenido en los últimos años, nos estaríamos enterando. Estos son ventas de particulares o de holders antiguos que van tomando beneficios parciales o lo que sea, ¿no? Pero los compradores son mucho más importantes que los vendedores en este caso. Con lo cual, parece que el salto podría ser al alza. Así que cualquier retroceso como el de ayer, que cayó a la zona de los 93.000, pues la verdad es que tiene pinta de ser una oportunidad en este momento, ¿no? Y nada más de respecto a Bitcoin. La vela semanal sigue yendo muy bien. La vela horaria, pues seguimos en ese movimiento lateral y seguimos sin perder ningún nivel importante. El nivel al que cayó ayer fue el nivel de soporte que ya hemos señalado como importante en los días anteriores y lo respetó, esa zona de los 92.900. Mientras respete ese soporte no va a haber corrección. Si algún momento perdemos ese soporte por lo que sea, porque se vuelven a salir malos datos de inflación o lo que sea, pues habrá una corrección un poco más profunda, pero será la gran oportunidad. La gran oportunidad, porque ya digo que los mínimos que hemos tocado en esta corrección debido a los aranceles no creo que los volvamos a tocar nunca, y las zonas por debajo de 90.000 las probabilidades son escasas. Si hay esa oportunidad, será la gran oportunidad, porque no creo que vuelva o sea, si cae por debajo de 90.000, creo que sería la última oportunidad de comprar por debajo de 90.000. Me da la impresión. Si cae, que igual ni cae, ¿vale? Pero es que tiene toda la pinta de que esto se va a empezar a disparar en breve. Lo que nos estaba diciendo CZ de que algunos países ya están empezando a formar su reserva, sería, digamos, el pistoletazo para que los precios salgan de esta zona y posiblemente nunca la vuelvan a visitar. O sea que, ya digo, mucha atención porque cualquier oportunidad por esta zona puede que no se vuelva a repetir. Y nada, vamos un poco con las altcoins. 64,58 ahora mismo la dominancia de Bitcoin, que sigue en máximos y no tiene la pinta de que esto vaya a retroceder. Tiene pinta de que esto va a seguir subiendo, excepto alguna corrección puntual, que haya algún rally pequeño de las altcoins, pero a la larga, con la capitalización que está adquiriendo Bitcoin y con el tono que está adquiriendo las compras de Bitcoin, daros cuenta que todo el mundo ya, los grandes inversores, se han dado cuenta de dónde está el valor. Esto ya no es dudas, como al principio que algunos decían, no, pero ya comprarán también luego Ethereum o ya comprarán no sé qué. No. Los grandes inversores saben lo que están haciendo. Al principio podía quedarte la duda, si no entendías muy bien el mercado, que hiciesen una cartera, porque la gente dice, no, hay que diversificar. No, no hay que diversificar entre diferentes activos. Pero no tienes por qué comprar más criptomonedas que Bitcoin. Para diversificar tienes otras cosas. Compras un piso, compras acciones de las grandes empresas, compras Bitcoin, eso ya es diversificar. No tienes por qué comprar ninguna altcoin para diversificar la cartera. ¿Vale? Compras lo mejor de cada sitio. Compras el mejor inmueble en el centro de una ciudad, compras la mejor acción en el SP500 y compras la mejor criptomoneda, la única que vale, que es Bitcoin. ¿Vale? Entonces eso es lo que estamos viendo y eso seguirá así. Lo otro son apuestas, que los inversores arriesgados, los que no tienen que generar una cartera para sus clientes y justificar luego una rentabilidad, pues esos que andan especulando en el corto plazo, que no son gestores de fondos ni nada, particulares, etcétera, pues sí, esos especulan, juegan a ver si aciertan, pero eso no es el mercado de Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es el mercado de los grandes. Está ahí con las grandes empresas y con el oro, etcétera, compitiendo, ¿no? Bien, dicho esto, pues repasamos un poco las altcoins, pero ya veis que si la dominancia de Bitcoin sigue alta, pues las altcoins no pueden subir mucho. Tenemos un pequeño rebote en AAVE, que es de las que, bueno, pues puede tener un poquito de subida hacia esa zona de 1980. Tenemos un pequeño rebote de Cardano, que ha vuelto a perder todo en los días anteriores. Había ganado en 3 días un poquito de terreno, pero lo ha vuelto a perder. Rebota un poco en el día de hoy.
De momento no hay signos de que vaya a haber un rally tremendo, ni mucho menos. Cuando lo vaya a ver, si intuyo que puede haber un rally importante, os lo comentaré, por si alguno quiere cazar algo. Pero que será una cosa de que dure 2 o 3 semanas y adiós, ¿eh? No os penséis que va a ser... La gente se piensa todavía que va a haber una all season. No va a haber una all season. Vamos, no tiene ninguna pinta, ¿eh? La moneda de Bitget, cuidado que está a punto de perder un soporte importante, podríamos tener una corrección. BNB también está corrigiendo estos últimos días bastante, está perdiendo bastante terreno, así que también negativo ahora mismo para BNB. Ethereum, que tiene una actualización muy pronto, no es capaz de despegar ni siquiera de esa zona de los 0,019, lo cual es mala señal, bastante mala, porque ya debería estar cercano a la línea roja en un mercado normal, ¿eh? Lo cual quiere decir que ahora mismo los inversores no confían en absoluto. También, o sea, si te pones a leer las noticias de altcoins, porque yo no las saco porque nos centramos en Bitcoin, pero si te pones a leer las noticias de altcoin, son un poco chiste. Porque se hablaba de cambiar la dirección de la fundación Ethereum, cambiar los cargos, o sea, te das cuenta ahí que no, que son como, pues eso, como empresas y que ahora se cambia porque los que han decidido esto, pues no nos gusta la decisión que han tomado y tomamos otras, o sea, van dando bandazos de un lado para otro. O sea, no es como Bitcoin, que es claro, tiene una dirección, nadie interviene, se autogestiona, nadie está al mando, no se puede decir, no, ahora no nos gusta la dirección que hay en Bitcoin, vamos a cambiarla. No, no hay nada que cambiar. Entonces, por eso digo que es un poco chiste cuando lees esas cosas de altcoins, ¿no? Por eso están como están, claro. Al final la gente no sabe ni a qué atenerse, ¿no? MicroStrategy 380, muy bien también. Los 404 los va a superar en breve seguramente. Tendremos ruptura posiblemente de esa zona en cuanto superemos los 98.000. ¿Qué más? Solana, un 0,37% arriba, que está dibujando una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí sí que podría haber un rally si termina de formar esa figura en el corto plazo. Y por último, XRP, que la tenemos otra vez amenazando con perder el soporte. Se habla también de los ETF que pueden salir. Sí, de los ETF, eso que creía que había dicho mal. Pero ya digo, los ETFs van a ser el momento justo, el pistoletazo de salida para una gran corrección. Porque eso no añade ningún valor a ninguna red. No añade nada y lo único que añade es la posibilidad de que, teniendo futuros y teniendo ETFs, etcétera, los grandes especuladores puedan ponerse en corto y aprovechar la sobrevaloración que tiene. Es lo único que va a provocar la salida de los ETFs. Pero bueno, hay gente que piensa que todavía eso es positivo. Bueno, tienen el ejemplo de Ethereum. Desde que han salido los ETFs no sé cuánto ha perdido Ethereum en porcentaje y de capitalización, pero bueno, la gente sigue agarrándose a eso, pensándose que el ETF es algo como milagroso que hace que las cosas automáticamente tengan valor. Si los ETFs de Bitcoin hicieron que subiese Bitcoin es porque Bitcoin tenía el valor, no porque los ETFs se lo dan. Los ETFs lo que hacen es poner en bandeja a los inversores que compren algo que tiene valor. Pero si tú sacas un ETF de algo que no tiene valor, evidentemente nadie lo va a comprar. Bien, pues ahí dejamos el mercado con Bitcoin en 95.040. Como veis, ya digo, la vela incipientemente alcista. Vamos a ver cómo termina el día de hoy. Todavía no nos hemos definido de todas formas. Daros cuenta que estamos decíamos, tenemos los próximos días se tiene que definir si nos consolidamos por encima de la línea naranja o por debajo. No nos hemos definido todavía. Ayer amagaba con caer, hoy amaga con subir. Todavía no tenemos claro. Tenemos que tener el movimiento hacia 98.000 para confirmar que consolidamos por encima o movimiento hacia la zona de 90.000 para confirmar que consolidamos por debajo, aunque las papeletas, según todo lo que estamos viendo, están de ir hacia arriba, de consolidar por encima de la línea anaranjada porque tiene pinta de que están comprando mucho y que las ventas no son capaces de llevarnos a una corrección. A pesar de que las hay, por eso está el precio frenado 9 días, no nos llevan abajo porque cada vez que cae un poquito a la zona de 93.000, otra vez vuelven a comprar. Fuerte.
Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón oro brilla su esplendor. Por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás. El trinoid del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor. Con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al